buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, como ya lo hemos dicho en programas anteriores, el panorama de América Latina, de Hispanoamérica, es absolutamente prometedor, en el sentido de que han surgido gobiernos, vamos a llamarlo con sentido común en la región, con respecto a preservar la democracia, preservar la economía de mercado y las buenas maneras de la política en general, ¿no? El gran problema es si estos nuevos gobiernos, que pueden ser que son calificados de centro derecha, van a ser capaces de superar el péndulo que ha afectado a la región. Y ese péndulo significa que cada cierto tiempo surge una constelación de gobiernos de izquierda que no desarrolla buenas políticas, fracasa y luego es reemplazado por gobiernos de derecha. Esa es más o menos la constante en la última década en la región. Y bueno, el día de hoy, en el caso de Perú, Keiko Fujimori está en el poder, y en el caso de Chile, está en el poder el señor José Antonio Kast, dos gobiernos de centro derecha. ¿Qué significa esto para las relaciones entre Perú y Chile? Es algo que el día de hoy queremos profundizar y por ese motivo hemos convocado al señor José Rodríguez Elizondo, diplomático de larga trayectoria en el Perú, conocido, muy conocido en el Perú, periodista, ensayista, vinculado también a temas de la historia, y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Así que le decimos, buenas tardes, señor Rodríguez Elizondo, gracias por la conversación. Hola, Víctor Andrés. Es un gusto volver a conversar con usted, pues. No, el gusto es nuestro, señor Rodríguez Elizondo. Bueno, pero antes de empezar, quisiera preguntarle, ¿cómo observa usted el gobierno de José Antonio Kast? ¿No? Hay, digamos, grandes retos para el gobierno de Chile en seguridad interna, en la reactivación económica y también en la continuidad del pacto constitucional que siempre Chile ha tenido con esta famosa experiencia de la concertación. Complicado panorama, pero muy parecido estructuralmente al de mis amigos peruanos. La crisis de la representatividad política ha afectado a la democracia en cuanto a que dejó ya de representar mayorías en el gobierno. Son dos minorías en el Perú y en Chile. Minorías que uno puede conceptualizarlas como derechas e izquierdas, con una dicotomía que no me satisface a mí. Después podremos conversar de eso. Aquí la elección se definió a favor de Kast, obviamente como rechazo a lo que había hecho el gobierno de Boric, supuestamente de izquierda, pero no, ya no es la calificación que me apetece. A mí es algo más porque desde la crisis de los izquierdas ya no tienen un panorama claro en lo económico y lo económico fundamental. Por lo tanto, el gobierno de Kast, que representaba la minoría mayor, viene con un sesgo conservador. Un sesgo conservador que significa promovamos la economía privada, dejemos de pensar que el Estado va a solucionar todos los problemas económicos, sin crecimiento no hay empleo, algo muy parecido a lo que dijo Felipe González, que es un maestro del lenguaje político. Lo dijo, bueno, si quieren tener empleo, no apaguen a los empleadores, a los que dan empleo. Bueno, entonces estamos en este esquema estructural. Yo lo veo desde mi antigua posición de centro. Yo desde el Perú me defino como extremista de centro. Eso sucedió porque lectores me decían, bueno, pero tú quién lo quiere, porque me veían en una posición tal vez demasiado objetiva, ¿no? Bueno, yo en Perú fluctuaba en el sistema de la constitución de Haya de la Torre entre la tendencia de Acción Popular y era para que era un centro derecha, centro izquierda, y es lo mismo que yo hacía en Chile. Pero con la crisis de las izquierdas, que es universal, ya no existe
la opción, la alternativa de las izquierdas en cuanto a sistema económico. Implosionó la Unión Soviética, la economía centralmente planificada de China se convirtió en un capitalismo de Estado, por lo tanto ya las izquierdas marcan otro punto. Y en Chile, esto que yo le digo, Víctor Andrés, significó paradójicamente la desaparición del centro. Partido Radical, Democracia Cristiana, que eran los partidos de centro clásicos. Entonces vea usted lo que me pasa a mí, pues si yo como extremista de centro me quedé sin centro, ¿qué soy ahora? Bueno, Claro, eso marca muy bien el problema de la política chilena. e incluso los tradicionales partidos de la concertación que se había convertido en un modelo político en que las izquierdas y las derechas pactaban, se renovaban, se transformaban y conversaban, ya no existe más en Chile. Bueno, yo trabajé en la concertación. Yo fui funcionario de la confianza del presidente Elwin, trabajé en la Cancillería. Por lo tanto, tengo una muy buena memoria de lo que significó la concertación, que básicamente es lo que dice usted, Víctor Andrés. Pero vino entonces esta cosa que es paradójica, especialmente en Chile. La implosión de la Unión Soviética significó una cosa rarísima. El Partido Comunista de la época de Allende, que esencialmente era un partido socialdemócrata en los hechos, era la parte moderada de la Unidad Popular, y eso lo ignora mucha gente joven. Ese partido parece que por la inercia de la dependencia a potencias mayores establecidas ya, derivó hacia una especie de simpatía in extremis por el castrismo. Entonces, no solo yo me siento ahora que no soy nada desde el punto de vista del viejo extremismo de centro, sino que inclusive el pasado de la época de Allende ya no es lo que era, porque el partido más moderado de la época, que era el Partido Comunista, hoy día forma parte del Frente Amplio, que fue el eje sólido del gobierno de Gabriel Boric. Por lo tanto, ahora cuesta mucho encontrar un eje para analizar la política chilena. Por ejemplo, el gobierno de Cast. Usualmente suelen definirlo muchísimos izquierdistas o ex izquierdistas de Chile como ultraderecha. Entonces yo me acuerdo de la época de Allende cuando yo escribí un librito sobre la ultraizquierda, que se enojaron mucho lo de la ultraizquierda, porque la palabra ultra molesta mucho, pero naturalmente que la ultraizquierda existía. Y he tenido muchas conversaciones después de decenas de años, ¿no? Con gente de la época y conversamos como en la novela La Casa Verde, Vargas Llosa, los viejos enemigos, adversarios que se juntan a tomar un trago y conversan del pasado. Entonces aquí viene la otra curiosidad. ¿Es ultraizquierda un gobierno conservador eh, coherente como el de Kast? Y me fui al diccionario del libro de estilo del país, buscando la palabra ultra. Y me encontré con que solo aludía a la ultraderecha. Entonces aquí tenemos sesgos ideológicos en el periodismo más calificado, ¿no? Y Si sobre solo existe la ultraderecha, Exacto, y no existe la sobre todo porque hay una izquierda, la izquierda radical, que pretende refundarlo todo a través de las asambleas constituyentes, que es algo que afectó sustantivamente al proceso político chileno. y peruana. Lo explico, porque esto que me dice usted, dijo Andrés, es el gallito que hubo entre Chávez y Castro, que Castro que nunca quiso hacer una elección con alternativas. Se encontró con que Chávez le dijo, mira Fidel, yo voy a hacer elecciones y las voy a ganar, y las ganó todas, menos una. Entonces de ahí viene
neoconstitucionalismo chavista, que significa yo tomo el gobierno pero cambio la estructura de la constitución para que nunca más se produzca una alternancia. Y uno de los discípulos básicos de Chávez en esto fue Evo Morales, que inclusive, como era mucho más jurista, dijo, ser reelegido indefinidamente es un derecho humano. Efectivamente. Esto se transó en una teorización que es la plurinacionalidad, que formó parte de un proyecto constitucional chileno que yo, entre muchos otros, combatimos y ganamos por goleada en cuanto a que era un absurdo debilitar un Estado y convertirlo en un Estado con 11 naciones, como era el proyecto. Pero cuando yo le digo que esto afectó al Perú, es porque Evo Morales y su ideólogo García Linera sufrieron muchísimo con la derrota en la Convención Constitucional chilena, y Evo Morales se fue al sur del Perú. Efectivamente. Bueno, y se fue al sur del Perú para participar en estallidos varios. Y allá en el Perú, que tiene una cancillería muy fuerte, muy estructurada, mis mejores amigos diplomáticos encabezados por Alan Wagner denunciaron la intromisión de Evo Morales en la soberanía peruana, que fue lo que no hicimos nosotros. Aquí hay anécdotas muy notables, Víctor Andrés. La presentación de un libro de García Linera con todas las tesis de la plurinacionalidad en el aula magna de mi facultad de Derecho, que me duele hasta el día de hoy. Bueno, pero lo consideran el Lenin andino, el nuevo Lenin de los países hispanoamericanos. No solamente probablemente Gabriel Boric y la izquierda más progresista de Chile, sino en España. Podemos, lo consideran realmente un teórico que ha continuado una línea de desarrollo del marxismo acerca de que no es necesario desarrollar el capitalismo en las sociedades agrarias con comunidades campesinas y que desde ahí se puede pasar directamente al socialismo, es decir, toda un galimatías intelectual, pero convertido en un sistema de explicación de esta izquierda plurinacional que surgió en la región. Creo que usted disfruta también con la teoría política, que para mí también es un buen pasatiempo, ¿no? García Linera es un buen intelectual, es un hombre que ha leído por lo menos autores clásicos de la izquierda. Yo en mi país y en el Perú muchas veces conversaba con gente de izquierda que a lo más había leído el Manifiesto Comunista. Bueno, entonces yo le digo a usted que García Linera es respetable desde ese punto de vista, pero lo de él es un refrito de Lenin, Bakunin, Mariátegui. Exactamente. Y cuando yo leo a Mariátegui y la percepción que él tenía de la participación de los pueblos originarios en la política, es algo muy distinto y mil veces más sensato. Entonces, peruanicemos el Perú, todo este tipo de literatura que pergeñó Mariátegui, yo le tengo mucho respeto. Y además, bueno, estamos en una época en la cual después de la inclusión de la Unión Soviética, uno puede decir con bastante fundamento que Lenin fue un tergiversador de Marx. Y yo no creo que nadie se deba sorprender, porque cuando Marx quería a la clase obrera en el poder, no estaba pensando en la metafísica de representantes intelectuales de la clase obrera, como era Lenin, ¿no? Estaba pensando realmente en forma sociológica en la clase obrera, porque lo suyo era una visión teórico, filosófico, sociológico, política de su época. Y es muy terrible exigirle a Marx que tenga la verdad, no solo para su época, sino que para todas las épocas del mundo. Y ahí hay un libro de Lenin sobre el marxismo que dice que a mí hoy día me hace mucha gracia, pero yo cuando era joven lo leía con respeto. Dice, la doctrina de Marx es todopoderosa porque es exacta. Yo ahora me acuerdo de una carta de Marx donde dice, moi, je ne suis pas marxiste, una carta en francés a un amigo, quejándose de la ideología que para Marx era un reflejo invertido de la realidad.
y en esa cárcel termina diciendo, yo mismo, yo no soy marxista. Bueno, entonces, esto que es muy entretenido, la teoría política y la historia de las ideas políticas, yo creo que llegó el momento de mirar a Marx con sumo respeto, gran pensador para su época, pero fundador de una religión para las épocas que siguieron, Digamos, es exactamente lo que usted, una religión profana, por cierto, una religión laica. laica. Bueno, yo suelo hablar de profana en contraposición a las religiones sagradas, que muchas veces tienen ciertas validaciones a través del tiempo, los siglos y los milenios. Pero en fin, es otro tema, don José Rodríguez Elizondo. Tenemos que conversar de estos temas, porque en realidad estos son las grandes corrientes que atraviesan la superficie, ¿no? Pero Exacto. antes de entrar a las relaciones de Perú y Chile, quería preguntarle por una conclusión con respecto al gobierno de Kast. ¿Las cosas están mejorando? ¿La polarización ha amainado? ¿Se está controlando el desborde de la ola criminal? ¿Hay más optimismo en los mercados con respecto a la inversión para que siga creciendo, vuelva a retomar el camino del crecimiento Chile? ¿Qué nos podría señalar, señor Rodríguez Elizondo? Wow, es una cantidad de temas enorme, ¿no? Porque partamos de la base de Víctor Andrés, de que cuando la democracia se minimiza a la elección entre dos minorías, lo que se produce es una polarización. Y la polarización es el cáncer de las democracias. Aquí, por ejemplo, dicho de una manera más bien festiva, yo suelo decir que el programa de las izquierdas es que no gane la derecha y el programa de la derecha es que no gane la izquierda. Entonces cuesta mucho entrar al detalle de los problemas porque uno sabe que cuando gana uno de estos dos sectores, el adversario le va a hacer la vida imposible. Entonces, el que gana se va a excusar diciendo que quería hacer lo que prometió hacer, pero que no lo puede hacer porque hay oposición. Y la oposición dice, bueno, yo soy oposición y estoy para eso. Es decir, no se produce el fenómeno virtuoso de las democracias, que es el acuerdo, el consenso, la negociación. Dicho esto, el programa de José Antonio Castro no es un programa maximalista conservador, es un programa aterrizado en cuanto a lo que está sucediendo en nuestros países. La seguridad. El primer tema entonces no era llegar a una especie de neochicaguismo, de volver a la doctrina de los Chicago Boys, del iliberalismo, etcétera, toda esta nomenclatura que a mí me hace un poco de gracia, ¿no? Era enfrentarse al problema básico de la seguridad e inseguridad. Bueno, y aquí la posición mía es que ya no se puede hablar de seguridad en términos domésticos. Acabo de hacer una exposición académica en la cual la tesis era que hoy día la inseguridad es global y desaparecieron los espacios vacíos entre la seguridad del mundo y la seguridad de los países. O sea, el término seguridad nacional que antes se usaba, por ejemplo, para ver la delincuencia en lo interno y los conflictos con los vecinos en lo externo, hoy día el que se reduce a eso está superado por la realidad. Baste pensar en el crimen organizado transnacional. Baste pensar en que la coexistencia pacífica, esta utopía del fin de la historia que siguió a la implosión de la Unión Soviética, se está transformando en lo que un papa norteamericano peruano dice: estamos viviendo una tercera guerra mundial por partes. Veamos cómo repercuten en la economía chilena, peruana, venezolana, ecuatoriana las guerras de Trump. Entonces, cuando uno habla de seguridad, y esto no, nos falta todavía que lo entendamos en Chile,
tiene que estar pensando en una arquitectura nacional de seguridad, no solo en un ministerio de seguridad o en una mejor inteligencia dentro del Ministerio del Interior o dentro de las Fuerzas Armadas. Aquí lo que tiene que haber es una planificación nacional total con el jefe de Estado a cargo de esto, porque si no, nos vamos a encontrar con esta distopía de que estamos viviendo los estertores de la democracia. De acuerdo. Ahora, en este contexto, señor Rodríguez Elizondo, le pregunto, usted conoce muy de cerca la naturaleza del gobierno que asume el 28 de julio en el Perú. Keiko Fujimori conoce muy de cerca también el desarrollo del gobierno de José Antonio Kast. ¿Qué podemos predecir con respecto a las relaciones entre Perú y Chile en el contexto hispanoamericano en general? Y yo trabajé mucho con Javier Pérez de Cuellar, tuvimos una amistad que es un tesoro en mi memoria, este gran diplomático, hombre de la cultura. Lo entrevisté 4 veces, trabajé con él en Naciones Unidas. Y una de nuestras conversaciones era la relación chileno-peruana, obviamente. Y una vez yo le dije, mire, don Javier, estamos condenados a tener las mejores relaciones posibles. Y él me dijo, saque la palabra condenado. Bueno, eso para mí forma parte de mi background, de mi cariño por el Perú y de mi patriotismo chileno. Si hay dos países que debieran estar unidos, superando de una vez por todas los conflictos del pasado, somos el Perú y Chile. Piense nada más en la economía, lo que deberíamos hacer con nuestros recursos naturales integrados en un mercado global. El 40% de las reservas mundiales de cobre juntos. Es decir, el mineral básico de la cuarta revolución industrial está en estos dos países. Agreguemos el litio, agreguemos las tierras raras, estas raras tierras que ahora forman parte de los materiales estratégicos de las grandes potencias. Bueno, y yo cuando lo miro desde el punto de vista de, mis, de mi situación como conocedor de la geopolítica de chileno y veo que uno de nuestros vecinos tiene una relación privilegiada con Trump, que Trump no me da ninguna garantía de paz, de integración, de altruismo político. El otro vecino es un país que yo tenía mucha confianza en lo que está pasando con Rodrigo Paz, pero que mientras exista Evo Morales le va a hacer la vida imposible. Por lo tanto, el riesgo de Bolivia es que Evo Morales, que sigue pensando que tiene que volver al gobierno hasta que se muera, bueno, eso puede convertir a Bolivia en un estado fallido por culpa de un sector boliviano. Entonces, no es por descarte, sino que llegamos al Perú, país que yo conozco mejor que la inmensa mayoría de los chilenos, y pienso que tenemos que tener una gran relación, primero por el tesoro cultural, antropológico, arqueológico, político que tiene el Perú al margen de las pellejerías actuales. En segundo lugar, porque en cuanto a pueblos originarios, llegaron hasta el sur de Chile en épocas históricas. O sea, que hay huella cultural en Chile de la cultura originaria. Y mi contacto privilegiado con peruanos, como los más grandes diplomáticos del Perú, bueno, encabezado por Pérez de Cuellar. Yo también fui amigo de Edgardo Mercado Jarrín, militar histórico del Perú, y tuve el enorme privilegio de aprender periodismo con el legendario. ¿Usted sabe quién era el legendario? Enrique Sileri. Enrique Sileri para mí fue un hermano. Entonces, con este background histórico, político y humano, yo estoy en la lucha por la integración más profunda posible entre el Perú y Chile.
Y además tenemos una fecha que se nos viene encima, que es la del Tratado de 1929. Ya vamos a llegar al centenario del Tratado del 29. Y yo como analista me pregunto, ¿cómo lo vamos a saludar o a recordar, a conmemorar? Pero es una especie de fecha ancla para que desarrollemos iniciativas en esta línea. Y qué bueno poder conversarlo aquí para que, además de usted, nos escuchen muchos peruanos y bastante chilenos. De acuerdo. Pero hay optimismo. Yo creo que eh, la sindéresis que uno percibe en José Antonio Caz, en Keiko Fujimori, los convierte en hombres de Estado, son típicamente hombres de Estado, y que al margen de cualquier problema seguramente van a avanzar en consolidar esta urgente e histórica relación entre Perú y Chile. Parece que las cosas van por el buen sentido. Estoy de acuerdo, Víctor Andrés, un ser humano normal y corriente, si de repente el destino lo pone al mando de un país, deja de ser el que era. Así es, así es. Bueno, don José Rodríguez Elizondo, yo le agradezco infinitamente por esta interesante y aleccionadora conversación. Espero que sigamos conversando con más frecuencia. Tenemos que hacerlo porque es una manera de construir esta relación indisoluble que deben desarrollar Perú y Chile. Le agradezco infinitamente, señor Rodríguez Elizondo. Gracias a usted por Víctor Andrés. Es un programa, para mí es una buena ancla con mis amigos del Perú. De acuerdo, de acuerdo. Y seguiremos conversando más adelante. Muy agradecido. Hasta luego. Hasta luego. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este programa se consolida, se desarrolla. Gracias.